¿Qué onda, gente? Perdonen por no subir videos en este mes o 2 meses, pero es que se me rompió la compu un mes y, y estuve así re loco para arreglarla, porque aparte tenía una compra en un juego y la tenía que cancelar y todo un reclamo. Y ahora me vicié y estuve jugando ahí unos días y la arreglé ya, así que ahora por fin video nuevo, guacho. Encima ya lo había editado todo y como la tuve que restablecerse para el video, amigo. Así que alta paja grabar todo, pero perdón, guacho. Tuve como 2 meses sin subir video, amigo, literal. Así que bueno, hoy vamos a hablar de qué son la GPU, las tarjetas gráficas, el pedazo ese de ladrillo que tenéis adentro de la computadora. Así que bueno, guacho, comenzamos después de la intro. Primero y principal, ¿no? Obviamente, que es una GPU, que es una tarjeta gráfica, ¿no? Se le dice GPU a la tarjeta gráfica, que sería como una variación del nombre, que el nombre es Graphics Processor Unity. Por eso el GPU son las tres, o sea, las iniciales de cada palabra. Así que en términos simples sería como un coprocesador que es parecido a la CPU, solo que este tipo de procesador se dedica a la carga de gráficos exclusivamente, y de este modo aligera la carga de información para la CPU y hace que el PC vaya como más fluido, por así decirse. Pero entonces, si los dos son procesadores, solo que uno se dedica a la carga de gráficos exclusivamente y reduce la carga de uno en otro, ¿en qué se diferencia un CPU, una GPU, un procesador de una tarjeta gráfica? No se podría sustituir, ponerle, no usas el procesador y usas solamente la gráfica. La diferencia en la arquitectura de estos dos componentes, aunque funcionen de un modo similar, la GPU está diseñada específicamente para dedicarse a la carga de gráficos y juegos y aplicaciones 3D, por lo que una tarjeta gráfica no podría sustituir a un procesador, porque no funcionaría. Para que una PC funcione necesitaría sí o sí un procesador. O sea, no podría, o no el procesador en sí, no un procesador de una gráfica, porque es para gráficos eso. Ahora vamos a hablar un poquito de historia de la GPU, cuando se crearon y todas esas cosas. Los primeros precursores de las unidades de procesamiento gráfico se remontan a la década de los 80, o sea que en los 80 ya se empezaron a crear las tarjetas gráficas y se trataban de pequeños chips controladores muy parecidos a lo que se usan hoy en día para la conectividad internet y Bluetooth o Wi-Fi. Estas primeras proto GPUs eran bastante básicas y apenas cumplían con un puñado de las funciones que, si bien hoy podrían ser consideradas demasiado pequeñas para requerir una unidad aparte, dadas las capacidades de procesamiento de aquellos procesadores, sí que podrían ser necesarias. Una de las primeras gráficas que existieron fue la ISBX 275 de Intel, que esta misma llegó en el año 1983 y se basaba en el controlador 82720 GDC de la firma, y sería la mítica Commodore Amiga. No sé por qué le pusieron ese nombre de mierda, pero se llama Commodore Amiga. Y bueno, vamos a seguir después de escuchar el nombre ridículo. Traje la rebateaba el nombre, ¿no? Bueno, uno de los primeros PCs en contener su propia GPU integrada en 1985. Ya para 1986, Texas Instruments había logrado desarrollar un procesador con la capacidad de procesamiento gráfico incluidas, un precursor de los SoC en realidad, que actualmente se usan en las industrias. Durante los años 90, las funciones cumplidas por la GPU se incrementaron al ritmo en que crecían sus capacidades. Así fue como al principio las gráficas se encargaron del renderizado 2D y posteriormente adquirieron una función fundamental con el auge de los gráficos 3D.
Fue por esta época cuando las GPUs comenzaron a ser vistas como un componente obligatorio en las consolas, especialmente después de lo que supusieron los gráficos de PlayStation original y Nintendo 64. Bueno, y ahora vamos a hablar de tipos de GPUs. Actualmente existen 3 tipos de unidades de procesamiento gráfico, que serían las GPUs, y el número 1 estaría la tarjeta dedicada. Estas son las que proporcionan mayor potencia, como su nombre lo indica, tienen una serie de especificaciones y están expresamente diseñadas para cumplir con sus tareas específicas porque son mucho más eficientes. Generalmente se suele entender que una tarjeta dedicada es aquella que se integra en la tarjeta madre mediante un puerto aparte. Esto último no siempre es necesario, y lo que realmente define a una tarjeta gráfica dedicada es que tiene RAM independiente que solo podrá ser utilizada por la GPU. Y mientras cumpla con este requisito puede estar integrada a la placa base o incluso al CPU. Número 2. Los gráficos integrados. A diferencia de las unidades dedicadas, los integrados utilizan la memoria del sistema para realizar sus funciones. O sea que usan la RAM que vos hayas instalado en tu PC, básicamente. Bueno, este tipo de solución es más común en los ordenadores modernos, estando en el 90% de los equipos de cómputo, incluyendo smartphones, tablets y la mayoría de las PCs. Con frecuencia el núcleo central de estas unidades solía estar en la tarjeta madre, pero más recientemente las cosas han cambiado. Tanto AMD como Intel suelen integrar ahora en sus procesadores. AMD le ha denominado Accelerated Processor Unity, que la abreviación sería un APU por las 3 iniciales de cada palabra, e Intel le ha denominado HD Graphics respectivamente, y no tendría un abreviado como la de AMD, pero se le podría decir APU igual porque es un procesador con gráficos integrados. Número 3. Los gráficos híbridos. Diseñadas para mantener precios relativamente bajos y al mismo tiempo asegurarse de niveles de potencia adecuados, las unidades gráficas híbridas también comparten la memoria del sistema, pero para disminuir el tiempo de latencia en esta última, integran una cantidad limitada de memoria propia que se encarga de realizar las labores inmediatas. Suele ser este tipo de gráficos que encontramos en ordenadores portátiles que prometen tarjetas dedicadas. Ahora vamos a hablar de cómo funciona una GPU, una tarjeta gráfica. El procesamiento de vértices es relativamente sencillo para las unidades de procesamiento gráfico modernas, siendo los que menos recursos consumen. En este término sencillo se trata de obtener la información de los vértices previamente calculada por el CPU y procesar su ordenamiento especial, y que un segmento del vértice será gráficamente visible para así continuar con el pixelado. A continuación procede a procesar los píxeles, o en otras palabras los gráficos observables como tal. Este es el proceso más complejo y que requerirá más carga de procesamiento, pues aplicarán todas las capas y efectos necesarios para crear texturas complejas y obtener gráficos lo más realistas posibles. Por último, una vez procesada la información gráfica, esta es llevada a tu monitor y se verá reflejado. Así que bueno, guacho, acá terminamos con el videito de hoy. Fue bastante largo el videito, pero bueno, guacho, había que decir eso, había que explicar cómo funciona y metí unas cuantas cositas más. Así que bueno, guachos, si les gustó el video, déjenme su licardo y suscríbanse y comenten a ver de qué quieren que hable en un video siguiente, aunque yo tengo una idea ahí más o menos pensada. Así que bueno, guachos, nos vemos en el siguiente video y nos vemos. Bye.
till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. Voilà, revivís, Scooby.